Buenos días, amados hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Gloria sea a Dios, alabado sea Él, nuestro Dios todopoderoso, Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo. Y damos gracias porque Él está con nosotros con un día más de vida para servirle, para vivirle y para seguir siendo usada por Él, usados para que Él se manifieste y para que sean salvos muchos otros que aún no lo son, muchos que han caído. Pues sigamos adelante. Mi nombre es Ruth Ramírez, profeta y evangelista, pastora por gracia y misericordia de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias a Él que estoy aquí. Bendito sea el Señor, porque hay que obedecerle. El enemigo muchas veces nos quiere entretener con muchas cosas allá, saturarnos de trabajo, de otras cosas, pero a Dios lo que más le importa son las almas. Es lo que más le importan a Dios, las almas que el enemigo está arrebatando, que el enemigo está matando a través de muchas artimañas, muchas cosas que entretiene, pero aquí estoy, gloria sea a Dios. Y esta palabra el Señor me traía en esta mañana, y bueno, escuchémosla y gloria sea a Dios. Oremos al Señor. Capítulo 12. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad,
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Así es, amados hermanos y hermanas, Dios me mostraba y Dios nos muestra y nos habla de muchas maneras. El Señor me mostraba que pues también en las leyes sabemos que los gobernantes que no son nacidos de nuevo, que no creen en Jesús, muchos dicen creer en Jesús, pero el Señor dice que los demonios también tiemblan, pero no son salvos. Entonces el Señor quiere que creamos. Creer es tener a Jesús dentro de nosotros. Creer es tener mezclado el Espíritu Santo de Dios en nosotros y el Padre. Creer es hacer la voluntad santa y los mandamientos de Dios que nos plasma en la Biblia. Porque muchos dicen yo creo y van camino de muerte, me dice el Señor. ¿Por qué? Porque dicen yo creo en Jesús, tengo a Jesús, pero practican toda clase de pecados. Corren en camino del mal, corren con a pervertirse, a hacer toda clase de pecados. Sus pies los usan para ir a toda clase de lugares a pecar, sus ojos para ver toda clase de pecados, para llenarse de pecado. Entonces el Señor me dice, mira, hija mía, hay muchos que ya se les acerca el día de partir de este mundo, pero mira cómo corren al mal, mira cómo dicen creer en mí y son burladores cuando nosotros los vemos que no tienen escritos sus nombres en el libro de la vida, sino que ya se acerca su hora. Son burladores, dicen yo creo en Jesús, pero hacen y deshacen. Y así en los policías también, donde quiera están corruptos. Pero hay de aquellos, dice el Señor, porque no hay autoridad superior más que la que Dios pone. Todos los que estamos en Dios, Él está en nosotros y está su autoridad de Él en nosotros. Por eso aquí dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pero muchos nos encontramos que apoyan al malvado, tanto los policías, los gobernantes, jueces corruptos y tanto en las locaciones de iglesias. Sabemos que son cizañas, sabemos que son personas sin salvación, que no tienen a Jesús, que no han nacido de nuevo del Espíritu Santo, que no son salvos, que están en tinieblas, por eso apoyan la maldad, por eso oprimen a los hijos de Dios, por eso oprimen a Jesús que mora dentro de esas personas, que se les habla, se les predica, y ellos oprimen. Muchos matan al justo, matan a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, pero a los malvados los apoyan. Ay de ellos, dice el Señor, porque vendrá la ira, y con Dios, cuando Dios viene, por eso usa los desastres naturales, por eso usa todo lo que Dios usa que el hombre no puede detener. Cuando Dios se trabaja en los desastres naturales, ay papá. Cuando Dios hace explotar un volcán, ay papá Dios. Cuando Dios hace una lluvia, inundación, no hay quien lo detenga. Cuando Dios hace que el calor sea extremo, quemante, no hay quien lo detenga. Cuando Dios hace todo lo que usa en su naturaleza, no hay nadie quien lo detenga, porque Dios es inmensurable y poderoso. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que ya creían, pero todos debemos de creer. Todos debemos de creer, y creer no es decir yo creo y hago lo que me da la gana. Esa gente está en pos del enemigo, están en tinieblas y después dicen que Dios es malo. Dios no es malo. Dios tiene que limpiar la tierra de toda malignidad. Dios tiene que limpiar la tierra de todos aquellos que están en pos del enemigo, de las tinieblas. Que Satanás, los demonios y diablos moran en esas personas y que no quieren arrepentirse de sus maldades, que no quieren. Muchos prefieren ir a dejar su dinero en un centro de vicios, cabaretería, gogos, prostitución, alcoholismo, vagancia, tabaco. Todos esos vicios es Satanás quien los está destruyendo y quien los está teniendo en tinieblas. Pero Dios usa a sus hijos e hijas para hablarles que se arrepientan y que Jesús quiere morar en ustedes y darles vida eterna y aún bendición aquí.
Aunque Dios me ha mostrado que hay mucha gente que también Dios les ha dado bendiciones y se han apartado del Señor. Muchos Dios los ha bendecido y se apartaron, se fueron a gastar el dinero en los vicios, en el pecado, en la maldad. De repente les vino el ay. Gracias a Dios muchos no están muertos, pero muchos han muerto y están allá abajo en el infierno y en el lago de fuego. A mí me restringieron mis cuentas por hablar la palabra de Dios verdadera, pero hay de aquellos que restringen las cuentas. Hay de ti YouTube, hay de ti Facebook, hay de ti Instagram, hay de ti TikTok. Si tú restringes y quitas los videos que es palabra de Dios, hay de ti, porque la ira de Dios vendrá sobre todos ustedes que se oponen al mover de Dios, que es para salvación de ustedes mismos y de todas las almas. Doblen rodillas, entreguen su vida a Jesús, pídanle perdón a Dios y pidan dirección. No esperen a que vengan desastres, no esperen a que vengan fuego, no esperen a que caigan meteoritos y terremotos, no esperen a que venga la destrucción, no esperen a esos momentos terribles, porque contra Dios nadie va a poder. Él nos hizo, Él nos crió, Él nos mandó a esta tierra para alabarle, para cantarle, para servirle, para vivir en santidad y para quitar las tinieblas y echarlas al infierno y al lago de fuego. No para unirnos a el maligno, no para unirnos a Satanás, ni a los demonios, ni a los diablos, no para irnos al infierno, al lago de fuego. Dios no quiere que nos vayamos allá y por eso Dios nos habla. Por eso Dios usa a muchos hijos e hijas de Dios, ministros, ministras, siervos, siervas, profetas, evangelistas, apóstoles. Dios se mueve a través de los hijos e hijas de Dios y aún a través de su naturaleza Dios tratará con toda la humanidad. No esperen a ese día, por eso arrepiéntanse ahora, me dice el Señor. Muchos policías mueren y van al infierno porque ellos no me agradan, porque no me contienen, dice Jesús, porque no me quieren, porque me han rechazado, dice el Señor, porque matan al inocente y apoyan la maldad. Ay de ellos, dice el Señor, porque en el día postrero lo lamentarán en el infierno y en el lago de fuego eterno. Pero aquí en esta tierra les vendrá el ay, dice Dios, porque Dios no puede ser burlado, dice el Señor. Ay de aquellos que matan a mis inocentes hijos e hijas. Ay de aquellos, porque mis hijos nadie los podrá separar de mí, dice el Señor. Yo soy Dios. Quisiera que toda la tierra fueran salvos, quisiera que toda la humanidad fueran salvos, pero les estoy llamando una y otra vez y muchas veces y 1000 veces y siguen siendo mis enemigos, dice Dios Todopoderoso. Prefieren cantar música mundana que adora al diablo, que se mueven ustedes y que abren portales satánicos donde vienen los demonios a operar y de pronto se los llevan al infierno. Y después dicen que yo soy malo, dice Dios. Yo no soy malo, dice Dios. Yo les amo, dice Dios. Por eso les digo que entreguen su vida a Jesús, dice el Señor. Entréguenme su vida, dice Jesús. Entréguenme su vida, déjenme morar en su ser. Escuchen alabanzas, adórenme, porque así me atraerán allá en la tierra, dice el Señor. Así yo vendré a ustedes. Cuando me cantan, me alaban, me invocan, me oran. Yo estaré con ustedes y les daré vida eterna. Allá en la tierra es un poquito, dice el Señor, pero sean pacientes y esperen, que yo los traeré conmigo. No se dejen vencer por el enemigo, no se dejen vencer por sus artimañas, no se dejen vencer ni se refugien en la droga, las drogas que están por las calles, que usa el enemigo para destruirlos, matarlos y después en el infierno tenerlos, atormentarlos día y noche eternamente. Dios nos hizo eternos, tenemos un alma que es eterna, el Espíritu que nos da vida, Dios nos da vida, pero cuando ya está uno muerto, ya no tiene uno salvación. Allá abajo ya no hay salvación. Si usted muere sin Jesús, sin pedir perdón, sin ponerte a cuentas, va a ir al infierno y al lago de fuego. Usted tiene que estar lleno de Jesús, lleno de Dios, lleno del Padre. Escudriñe la palabra, pero también muchos, el Señor me muestra dentro de las locaciones, de por todos lados, por todas las religiones, hay buenos en Dios y hay malos. Hay quienes tienen a Jesús y quienes no. Entonces el Señor nos dice que sigamos adelante en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, porque esos son los que son salvos, los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Los que no, pues irán al infierno y al lago de fuego eterno, porque Dios no le queda de otra que echarlos ahí, porque Dios es santo. Para ir con Dios de este mundo tenemos que tener a Jesús, al Espíritu Santo,
y tenemos que ser uno con Dios y tenemos que amarnos y tenemos que hablar la verdad que Él nos manda, aunque a muchos no les gusta, pero es porque sean salvos. Muchos nos aborrecen, pero es que no se ven su condición, pero Dios nos hace ver nuestra condición y también nos hace ver la condición de otros, porque es Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios es santo, santo, y quiere que seamos santos también en toda nuestra manera de vivir, por dentro y por fuera, que no hagamos mal a nadie y sigamos hablando la palabra de Dios, porque Dios no se agrada de los injustos, Dios no se agrada de los malvados, y Dios quiere que sigamos adelante en Él. Así que bueno, esta es la palabra de Dios. Esta no es mi palabra, esta es palabra de Dios, que necesito yo también, y que todos los que queremos ser salvos tenemos que escucharla y hacer la voluntad de Dios, y sobre todo tener a Jesús en nuestro ser, tener al Padre mezclado, Dios, y tener su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarnos. Así que hay que vivir conforme a las leyes, pero a las leyes justas, no a las injustas. Hay que hacer la voluntad de Dios, someternos en amor unos a los otros, pero en Dios, no andar haciendo cosas indebidas, no andar haciendo obras de tinieblas, pecaminosas, injustas. Y llenémonos de Dios, vistámonos las armas de la luz, es decir, la oración, la palabra de Dios, teniendo fe, llenándonos de Dios al orar, escudriñar la Biblia y darle gloria y honra a Dios Todopoderoso. Nosotros somos sus pequeñitos, sus pequeñitas. Dios es el que nos cuida, nos protege, y Él es que está en nosotros, queriendo salvar a toda la humanidad. ¿Saben lo que quiere Satanás, los demonios y los diablos? Es que toda la gente se destruya, se mate y se los lleve al infierno y al lago de fuego. ¿Saben para qué? Para ya atormentarlos, para ya hacerle toda clase de sufrimiento, terribles cosas, como ustedes nunca lo han visto y como ustedes nunca lo experimentaron. Yo les hablo la verdad de Dios, que está plasmada en la Biblia. Dediquen tiempo a orar, dediquen tiempo a servir al Señor, dediquen tiempo a llenarse de Dios, canten alabanzas, seamos uno con Dios, porque el enemigo ha engañado a muchísimos que ese camino han decidido y se disfrazan de luz, pero entre los malvados se apoyan, pero entre ellos mismos se destruirán. Porque en el enemigo de Dios, en las tinieblas, en el infierno, los que están en esta tierra pero no son salvos, ellos unos a los otros se destruyen. Pero los hijos de Dios no nos destruimos unos a los otros. Los hijos de Dios impartimos más presencia de Dios, palabra de verdad, palabra de vida para que se arrepientan. Por eso aquí en la palabra de Dios en Romanos 13 nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así es. ¿Por qué ustedes cuando ven pornografía, ustedes están proveyendo para los deseos de la carne en el maligno? Cuando ustedes se van a un bar, ustedes están usando sus pies para ir a camino del mal. Cuando ustedes están dando el dinero a una prostituta, ustedes están sembrando en el infierno. Cuando ustedes se van a un gogo de perdición, ustedes están sembrando en el infierno. Cuando ustedes van a emborracharse y a comprar alcohol, ustedes están sembrando en el infierno. Cuando ustedes compran droga, ustedes están sembrando en el infierno, tanto el que la vende como el de que la compra. Cuando usted siembra marihuana, vende marihuana, la consume, ustedes están sirviendo en el infierno, sembrando su vida, su ser y todo lo que tienen al infierno. Entonces después dicen que Dios es malo. Dios no es malo, Dios desea salvarlos. Aun cuando ustedes cortan un árbol y lo ponen en Navidad de adorno y todo eso, ustedes están sembrando en el mundo maligno. Ustedes están matando un arbolito que está sufriendo, que tiene vida, y después los botan por la calle. Están pecando. Por eso después Dios permite incendios, para que ustedes aprendan a valorar un árbol. Miren, hace unos días que Dios me llevaba a predicar, gloria sea a Dios, por los parques. Tanto niño perdido, tanto niño mal hablado, tanta pecaminosidad, niños que están endemoniados, que no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque sus padres nunca les enseñan la palabra de Dios. No se reúnen a las iglesias a comer y beber del Señor, a aprender más de Dios, a las iglesias cristianas. Entonces, ¿qué hacen? Esos niños están por los parques haciendo y deshaciendo, el enemigo en ellos.
No quieren orar, no quieren leer la Biblia. Para ellos es ofensa leer la Biblia. Cuando uno se les dice, oren a Dios, crean en Jesús, escudriñen una Biblia, oren a Dios, para ellos es una ofensa. Y nos dicen, te vamos a llamar a la policía. Pero les digo, llámenla pues aquí para predicarles también. Porque Dios nos lleva a predicarles a todos, hasta presidentes, gobernantes, policías. Donde quiera tenemos que hablar la palabra de Dios por nuestra salvación y por la salvación de otros. Porque si no hablamos, si no predicamos, si no vivimos el evangelio, entonces no tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. No solo es irte a sentar en una silla, es que te vas a llenar de Dios y vas a tener que salir a predicar y evangelizar. Donde quiera que vayamos, ahí Dios se va a manifestar. No neguemos a Dios con nuestros hechos ni con nuestra boca. No neguemos a Jesús. Porque en el día postrero entonces Él nos dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, se deleitaron en toda clase de maldad, nunca me dejaron entrar en su ser, como me decía el Señor. Cuando yo vengo a tomar a mis hijos, que moro en ellos, aquellos que están mezclados con el Padre, llenos del Espíritu Santo, que no practican el pecado, que se niegan, que sufren, lloran, doblan rodillas, ayunan, vigilan, que me buscan, a pesar de los ataques de los enemigos, que nos muestra la condición de otros y la nuestra, porque es una unión con Dios, y Dios desea que todos sean así, toda la humanidad sea uno con Dios, uno con Jesús, uno con el Espíritu Santo, y escudriñar la Biblia, y hablar con Dios. Dios en su Espíritu Santo nos habla constantemente. Entonces aquí Dios nos dice, no proveas de los deseos de la carne. No proveamos. Si vienen las tentaciones, digamos, en el nombre de Jesús, vete fuera. Al infierno y al lago de fuego es tu lugar. Jesucristo vino a darnos vida eterna. Entonces tenemos que hacer caso a Él. Tenemos que orar. Tenemos que estar en comunión con Dios. Hagamos lo que hagamos. Nuestro espíritu está hablando con Dios. Ya sea en voz alta, ya sea nuestro espíritu en silencio. Pero estar en comunión con Dios. Porque el diablo siempre nos va a querer derrumbar. En aquellos que se disfrazan de luz. O aquellos que se muestran tal como son. Pero sigamos adelante en Jesús. Aquí claramente es la palabra de Dios. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Saben que aquellos que tienen envidia no tienen a Jesús, porque la envidia es un sentir de las tinieblas, del enemigo de Dios, de espíritus malignos, de Satanás, de los demonios, de los diablos. Que Jehová los reprenda. El que tiene contiendas en la carne, que pelea, que te ofende, porque no tiene a Dios. El que anda en lascivia es un deseo inmundo de tener intimidad con quien sea. El estilo pornografía, al estilo bestialidad, al estilo animal. Lujurias que sienten, que codician, lujurian acá, allá, mujer ajena, hombre ajeno, quieren tenerlos. Eso es una lujuria, eso no es el sentir de Dios. La lascivia no es un sentir de Dios, ni de Jesús, ni de su Espíritu Santo. Las contiendas del mundo maligno entre borrachos, los que atacan a los hijos e hijas de Dios, en esas contiendas no tienen a Dios. El que envidia no tiene a Dios. No es salvo. El que anda en borracheras no tiene a Jesús. Aún en glotonerías, que solo comen, no ayunan, comen pecado, comen maldad, comen lo que sea, menos a Dios, menos a Jesús, menos a su Espíritu Santo. ¿Y cómo se come a Dios? A través de la alabanza, a través de la oración, y a través de escuchar palabra de Dios, a través de leer la Biblia, escudriñarla y vivirla, porque vamos a pasar pruebas. Es necesario para que vayamos más arriba con Dios. Pero aquellos que no quieren, pues caerán de un de repente, nunca fueron salvos, sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Pero si usted tiene vida, vuélvase a Dios, perdone, olvide y siga para adelante en Jesús, porque muchos tristemente han blasfemado contra el Espíritu Santo y ya no tienen salvación ni aquí ni en el más allá. Así lo dice la palabra de Dios. Les invito a escudriñarla. Escudriñen la Biblia, escúchenla día y noche en todo tiempo, y llenémonos de Dios para ser salvos, para glorificar y servir a Dios, para alabar a Dios, cantarle, atraer el reino. Es por el bien de nosotros, es por nuestra salvación. Todo lo que Dios le llama pecado es lo que el enemigo hace en la humanidad para robarnos y apartarnos de Dios, de su salvación. Si vemos en esta tierra lo más hermoso de lo hermoso,
cuando nosotros partimos de este mundo en Jesús, en Dios, en el Padre, haciendo su voluntad, a cuentas con Él, entonces llegaremos a una ciudad, a un lugar hermosísimo, bellísimo. Y cuando todo este mundo se acabe, descenderá esa ciudad santa con todos los que están allá. Y los que estamos aquí también, Dios nos vendrá a arrebatar. Jesús vendrá por cada uno, vendrá por su iglesia. Pero también el enemigo está matando a mucha gente, ya sea individualmente, destruyendo matrimonios, hogares, familias, niños, niñas, matándose por las calles en alcoholismo, en drogas, en marihuana, fentanilo. Eso no es de Dios, Dios lo permite, por eso les está llamando que se vuelvan a Dios. No a las drogas, no al alcoholismo, no a la marihuana, no al ore, invoque. Mira, hay gente que maneja terrible, de pronto se mata o mata a alguien. Es ser paciente, esperar, es mejor estar en Dios. Alaben, canten alabanzas en sus autos, en sus casas, en sus hogares. Oigan palabra de Dios, tengan mente en comunión con Dios, porque eso es lo que Dios quiere, salvarlos a todos, salvarme a mí, salvar a todos. Oren, doblen rodillas, lloren, si es que van a llorar, lloren, desahóguense con Dios y busquen el cuerpo de Cristo en las iglesias. Siembre toda su vida su ser a Dios, buscando el cuerpo de Cristo donde se habla la verdad. Y si Dios le da palabra, si alguien ve en error, hable, no tenga miedo. No tenga miedo, porque es mejor agradar a Dios. No temamos a aquellos que nos quieren matar o nos matan. Más bien clamemos por ellos, porque Dios nos muestra que muchos no son salvos, están en tinieblas. Por amor al dinero, por la codicia, la lujuria, odio, rencor, coraje. Ya no está Jesús dentro de ellos, ya no está mezclado el Padre ni el Espíritu Santo, ya no están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Están apapachando al pecador como ellos lo son, en tinieblas, guiando ciegos a otros ciegos al abismo, camino del infierno, al lago de fuego. Así Dios me lo ha mostrado en oración, en sueños, en visiones. Aquellos que escuchan música mundana, aquellos están como en un ritual satánico, me lo mostró el Señor y me dijo, mira hija, así los tiene el enemigo, en la música mundana de artistas mundanos. Eso está mal, oh Señor Jesús. Demos gracias a Dios que nos habla. Demos gracias a Dios que nos da visión. Demos gracias a Dios orando unos por los otros siempre. No hay que tener ídolos ni yesos. No hay que tener dioses de nada. Porque ni dioses humanos, ni dioses de piedra, ni dioses de nada. Simplemente hay que vivir en amor. Porque hay muchos extremistas que dicen que no, que hay que tratarnos mal porque así Dios trata con nosotros. No debemos tratarnos mal, mejor debemos apartarnos de aquel que quiere seguir el mal camino. Sacar al perverso de entre vosotros, dice el Señor. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. No toquéis lo inmundo. A veces no tenemos ni que ir a comer a lugares, restaurantes mundanos donde el enemigo reina y donde no adoran a Dios, donde nos maltratan. ¿Qué tenemos que ir a hacer ahí? Hablarles de Dios, pero salir de ahí, comer en casa mejor. Ahora, si usted lo puso Dios en un trabajo donde hay mundanos, vaya a predicar y evangelizar, a ganarlos, pero salga de ahí, no haga las mismas prácticas que los otros. Todo lo podemos en nuestro Dios si creemos de verdad, si lo tenemos adentro. Muchos tienen tatuajes de la cruz, tatuajes de Jesús, muchos tienen dicen yo creo en Jesús, pero hacen toda clase de pecaminosidades. Ese no es creer en Jesús, ese es el enemigo que los engaña. Muchos me han contado en las calles por qué están allá abajo, allá afuera, en el vicio. ¿Por qué? Porque los maltrataron en las iglesias adentro, en las locaciones de iglesias. Los ofendieron, los criticaron injustamente, los condenaron. Claro, tampoco vamos a apoyar el pecado y la maldad, no. Pero hay que tratarlos con amor y respeto, pero Dios está airado. Dios habla fuerte, Dios es potente, Dios es omnipotente, Dios es fuego consumidor para consumir todo lo que no es Él. Ante su presencia tiembla la tierra cuando Él está airado. Pero por eso muchas veces les da lo que necesitan las tinieblas. Si eso quieren, eso les dará. Si quieren infierno, verán el infierno en esta tierra. Experimentarán un poco del infierno, no del todo, porque allá es terrible, pero vienen tiempos muy difíciles para los que no están en Dios, en Jesús y en su Espíritu Santo.
Así que esto que les hablo es Dios mismo, glorifiquen al Señor. Por eso aquí, mire, dice la palabra de Dios, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Sí, así es, sino que para que se convierta. Porque hay mucha gente que por años se le ha predicado, se le ha evangelizado, se le ha profetizado. Y sigue haciendo. Dios no quiere tibios, están vomitados. Dios dice que no comamos de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Hay unos que un ratito están en la locación de iglesia y otros corren para el pecado, corren para la pornografía, corren para la prostitución, corren para la borrachera, corren y se deleitan en toda clase de palabras que no son palabra de Dios. Entonces están perdidos sin salvación. La cizaña está dentro de la locación de iglesias y está fuera por las calles. Pero Dios les dice, arrepiéntanse, dejen de ser cizaña. Déjenme entrar en su ser, dice Jesús. Llénense de mi Espíritu Santo, dice el Padre Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Hagan mis mandamientos, vivan conforme a mis mandamientos, dice nuestro Dios todopoderoso. Y demos gracias a Dios por todo y de todo. Y gracias también a los hijos e hijas de Dios. Amémoslos y respetémoslos. Pero no le abramos la puerta al enemigo que viene encarnado. Y si muchas veces se le sigue hablando y sigue en la maldad, Dios los va a cortar. Dios los va a quitar de esta tierra y se les habla porque se arrepientan, porque sean salvos. Si usted escucha esta palabra, no fue casualidad, fue que Dios le está hablando. Compártala. En vez de que reporten la palabra de Dios, reporten los canales de los hijos de Dios, compartan la palabra, denle like. Porque eso es una manera de predicar de Dios, extender el reino de Dios. Me dice el Señor, dice, hija mía, muchos están afanados en los negocios. No son malos los negocios, no es malo. Pero hay que hacer negocios justos en Dios. Los negocios de esta tierra no son malos, pero hay que tener a Dios dentro de nosotros y que Dios ministre las finanzas, que Dios ministre nuestra manera de vivir en el negocio, que sea santo, puro nuestra vida, nuestro entorno, nuestro negocio. Que no sean precios injustos, que no se canten canciones mundanas, que no se permita el desorden, ni la borrachería, ni todo eso. Porque muchos están enriquecidos en riquezas injustas, pero no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Muchos son tal lo que son en el mundo perdido, pero otros están disfrazados de luz. Entonces dejemos de andar en las tinieblas. Seamos orgánicos en Dios. Capítulo 14. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mucha gente me dice, sí, reciben a alguien que está pecaminoso, que peca, no está su nombre inscrito en el libro de la vida, sí, lo reciben, pero no le dan palabra de Dios, no lo exhortan, no lo amonestan, no oran por él, no ayunan por él, no le dicen, amado hermano, usted está mal. ¿Saben por qué? Porque es gente igual de perdida, lo único que buscan es dinero, sexo ilícito, chismean. Dios me ha mostrado y me ha permitido ver gente cómo está en el enemigo, cómo murmuran, cómo nos odian, nos aborrecen. Dios me los ha mostrado en tinieblas, mujeres, hombres que no están salvos y que están dentro de las locaciones de iglesias, pero se ven cómo se comportan, lo que hacen. Y Dios me ha mostrado, hasta el oído me ha dolido izquierdo cómo ellos hablan, porque están en el enemigo, están apoyándose unos a los otros en su maldad. Y ellos, dice el Señor, hay muchos que no oran a Dios, oran al maligno, deseando el mal a los hijos e hijas de Dios, dice el Señor, ay de ellos. Le decía yo al Señor, ¿qué hago? Me dice, hija, yo te lo muestro para que hables, no calles. No solo te lo muestro para que te quedes callada, diles que no hagan eso. Porque mi ira viene sobre los hijos de desobediencia, los que ya me conocían, los que ya conocen mi palabra y se apartaron, los que prefirieron el mundo maligno, pero aún así se van a las locaciones de iglesias a dar el mal, a ver de dónde atacan, pero no tienen la intención de ser salvos.
porque en su hogar no han tenido la autoridad de Dios para liderar a toda su familia, sino que se han dejado corromper por amor al dinero, porque todo esté bien. No, nosotros como hijos e hijas de Dios, tengamos o no tengamos, lo importante es tener a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, y Dios proveerá. Por eso dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente recibe al débil, o sea, el que está mal, caído, el que está en pecado, el que está débil en la fe. Hay muchos que están débiles en la fe porque los atacaron y quieren robarles la salvación. Los malignos quisieron matarlos espiritualmente y físicamente. Tenemos que apartarnos de ellos. Me decía el Señor que un matrimonio, hasta que la muerte los separe, quiere decir hasta que la muerte espiritual, hasta que uno o los dos estén sin Jesús, sin sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y cuando un hombre es infiel antes y durante el matrimonio, ese matrimonio no es válido. Tenemos que renunciar, porque el matrimonio ante Dios es de dos en Dios, de dos unidos, hombre y mujer en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo y viviendo en su palabra. Los otros matrimonios que no son en Dios, ni el Padre Dios, ni en Jesús, ni en su Espíritu Santo, no son válidos. Los dos tenemos que caminar en Dios, me decía el Señor. El hombre y la mujer en matrimonio santo y puro, santos los dos, santos en mí, santos sirviéndome, santos para abrir locaciones de iglesia, santos para predicar, santos para evangelizar, santos para hacer mi voluntad, dice Dios. Pero si un matrimonio los dos no van a estar santos, dice Dios, es mejor apartarse. Es mejor seguir adelante la mujer o el hombre, pero en Dios, porque muchos se apartan, pero para seguir el mal camino. Entonces hay de ellos, porque no quisieron la salvación. Por eso dice Dios que cuando Él venga, uno será tomado y uno será dejado, cuando en la venida de Cristo. Pero ¿qué va a pasar con aquel que se quedó? Hay muchos que no hallarán salvación. Será terrible, sufrirán terrible. Ahora es el tiempo, dice el Señor. Por eso muchos se juntan y reciben al malvado para mal aconsejarlo, porque es el enemigo en ellos. En vez de que viva espiritualmente, se están matando unos a los otros los que siguen el mal camino, la cizaña, los que no son salvos. Se aconsejan en sus opiniones, en su carne, pero no en Dios. No sigamos los consejos de los perdidos, sigamos los consejos de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo que nos habla, de su palabra. Y no apoyemos al malvado, no apoyemos a la malvada, no le apapachemos su pecado, porque muchos callan porque se les da dinero. No, si dan ofrendas para que sigamos más predicando de Dios, más predicando de Jesús, más que sean salvos, porque Dios no puede ser burlado. El dinero no es malo, pero cuide cómo se lo gana, cuide dónde lo invierte, dónde lo siembra, cuide dónde usted va, dónde vive, dónde va, qué hace. No siga las prácticas de los malvados. Vuélvase a Dios. Así que sigamos adelante en el Señor. Sigamos adelante, porque muchos apoyan la maldad, muchos apoyan el pecado, y eso no es así. Como dice la palabra de Dios, pues sí, como dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Somos de Dios, Dios nos creó, Jesús nos ha salvado, Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús vino aquí porque era Dios mismo demostrándonos cuánta maldad había. Cómo hasta Dios mismo que se hizo hombre lo mataron. Así se matan unos a los otros espiritual y físicamente, y de eso no se trata. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De cuál Señor? De Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, de los que ya están con Dios, los que ya partieron en Jesús, en Dios, y los que vivimos aquí todavía, los que están allá en el reino de Dios. Así que muchos nos juzgan injustamente,
pero todos compareceremos al tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora es el tiempo. Muchos en el infierno están pidiendo una oportunidad. Muchos están pidiendo de rodillas, pero ya no es el tiempo cuando alguien parte y va al infierno. Aquí es la hora. Crea en Jesucristo, entregue su vida a Jesús, doble rodillas. Con su boca confiese a Dios, con su boca hable de Dios, dé testimonios de lo que Dios ha hecho a otros para que crean. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Sí, así es, muchos se juzgan injustamente. Se juzgan en la carne, se juzgan en las tinieblas, pero no en la presencia de Dios. Juzgan injustos. ¿Y qué hacen? Apoyan la maldad del hermano, de la hermana caída, de todos, y luego todos van para abajo. ¿Por qué? Porque todos están perdidos. Los que están perdidos, los que no apoyan, los que no viven en Dios, son los que están perdidos. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Así es, amados hermanos, cuidemos cómo andemos, porque hasta el exceso de comida es pecado, hasta el comer como Dios nos manda es pecado. Sigamos siempre estando en Dios, porque Él nos puede dirigir. Él nos puede dirigir en toda nuestra manera de vivir, pero no es la voluntad de Dios que alguien se vaya a meter a una cantina, a una barra, a un cabaret, a un centro de prostitución a hacer el pecado. Si Dios lo mandó a predicar, a evangelizar, a profetizar, es otra cosa y no hará el pecado. Pero otra cosa es que van a practicarlo, eso sí es pecado. Eso es no estar el nombre inscrito en el libro de la vida. Porque el Señor dice que